Imagina por un momento que todo lo que conoces, tu vida, tus decisiones, tus errores, tus aciertos, este planeta, esta galaxia, no es lo único que existe. Imagina que hay incontables versiones de la realidad desarrollándose en paralelo. En alguna de ellas tomaste decisiones distintas. En otra, la historia de la humanidad siguió un rumbo completamente diferente. En otra más, las leyes de la física ni siquiera son las mismas. Eso es en esencia lo que propone la teoría del multiverso, que nuestro universo podría no ser el único. Hoy vamos a sumergirnos en una de las ideas más fascinantes, polémicas y profundas de la física moderna. La teoría del multiverso explicada desde sus bases científicas reales, separando especulación de hipótesis formales y entendiendo qué dicen exactamente. Disciplinas como la cosmología, inflacionaria y la mecánica cuántica. Y si te interesa este tipo de contenido donde combinamos ciencia, misterio y pensamiento crítico, asegúrate de darle like al video y suscribirte al canal para no perderte los próximos análisis. Primero debemos aclarar algo fundamental. El multiverso no es una sola teoría concreta, sino un conjunto de hipótesis que emergen como consecuencia matemática de ciertos modelos físicos bien establecidos. No es una ocurrencia filosófica aislada, ni únicamente un recurso de ciencia ficción popularizado por películas como Doctor Strange in the Multiverse of Madness o Everything Everywhere All at Once. Es una posibilidad que surge cuando intentamos llevar las ecuaciones actuales hasta sus límites. Comencemos con el contexto cosmológico. Nuestro universo observable, según el modelo estándar cosmológico conocido como Lambda CDM, tuvo su origen en lo que llamamos el Big Bang. Este modelo fue reforzado por observaciones como la radiación cósmica de fondo detectada en 65 por Arno Penzias y Robert Wilson, descubrimiento que consolidó la idea de un universo en expansión. Pero en la década de 1980 surgió un problema. Ciertos aspectos del universo, como su homogeneidad y su geometría casi perfectamente plana, no se explicaban fácilmente, solo con el Big Bang. Entonces, apareció la teoría de la inflación cósmica, propuesta inicialmente por Alan Guth. La inflación plantea que en una fracción diminuta de segundo después del Big Bang, el universo experimentó una expansión exponencial extremadamente rápida. Aquí es donde empieza a asomarse el multiverso. Algunos modelos inflacionarios no describen una inflación que ocurre una sola vez y se detiene, sino una inflación eterna. En este escenario, distintas regiones del espacio-tiempo dejan de inflarse en momentos diferentes, formando burbujas de universo. Cada burbuja sería un universo con sus propias condiciones iniciales. Nosotros viviríamos dentro de una de esas burbujas. Esta versión se conoce como multiverso inflacionario o multiverso de nivel Dundu, según la clasificación propuesta por Max Tegmark. Tegmark divide los multiversos en niveles. El nivel I surge simplemente de la extensión infinita del espacio. Si el universo es infinito y la materia se distribuye de manera más o menos uniforme, en algún punto muy lejano deben repetirse configuraciones idénticas a la nuestra. Eso implicaría que existe otra región,
del cosmos donde hay una copia exacta de ti, viendo este mismo video. El nivel 2D corresponde a esas burbujas inflacionarias con constantes físicas potencialmente diferentes. En uno de esos universos, la constante cosmológica podría ser más intensa. En otro, la gravedad podría ser más débil. En otro, la estructura de los átomos podría ser completamente distinta. Pero hay un nivel que suele ser el más perturbador, el nivel 13, derivado de la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica, propuesta por Hugh Everett III en 1957. Para entender esto, necesitamos entrar brevemente en el terreno cuántico. En la mecánica cuántica, las partículas no tienen posiciones definidas hasta que se miden. Antes de la medición, existen en una superposición de estados posibles. La interpretación tradicional, asociada a Niels Bohr y Werner Heisenberg, afirma que la función de onda colapsa cuando se realiza una medición. Everett propuso algo radical. La función de onda nunca colapsa. En lugar de eso, el universo se ramifica. Cada posible resultado cuántico se realiza en un universo distinto. Si un electrón puede girar hacia arriba o hacia abajo, entonces existen dos ramas del universo donde cada posibilidad ocurre. Multiplica eso por cada evento cuántico, que sucede constantemente, y obtendrás un número prácticamente infinito de universos paralelos. En este marco, cada decisión que tomas no crea mágicamente un nuevo universo por voluntad consciente, sino que forma parte de una estructura matemática donde todas las posibilidades coherentes se realizan en distintas ramas. En una rama elegiste una carrera, en otra diferente. En una versión de la historia humana, ciertos imperios nunca cayeron. En otra, la tecnología avanzó más rápido. Ahora bien, aquí surge una pregunta crítica. ¿Esto es ciencia o especulación metafísica? La respuesta honesta es que está en la frontera. Muchos físicos argumentan que si una teoría matemática sólida implica la existencia de múltiples universos como consecuencia inevitable, entonces debemos tomarla en serio, aunque no podamos observar directamente esos otros universos. Otros científicos son más escépticos. Señalan que la falsabilidad, criterio central del método científico, formulado por Karl Popper, exige que una teoría pueda ser puesta a prueba. Si los otros universos son causalmente inaccesibles, ¿cómo podríamos confirmarlos o refutarlos? Además, algunos desarrollos en teoría de cuerdas introducen el llamado paisaje de soluciones. La teoría de cuerdas, asociada a físicos como Edward Witten, sugiere que las partículas fundamentales no son puntos sin estructura, sino diminutas cuerdas vibrantes, cuya frecuencia determina propiedades como la masa y la carga. Para que las ecuaciones de esta teoría sean matemáticamente consistentes, requieren la existencia de dimensiones adicionales más allá de las 4 que percibimos, 3 espaciales y una temporal. En la mayoría de los modelos se habla de 10 u 11 dimensiones totales. El punto crucial es que esas dimensiones extra no serían visibles porque estarían
compactificadas, es decir, enrolladas sobre sí mismas a escalas extremadamente pequeñas, del orden de la longitud de Planck. Ahora bien, la forma en que esas dimensiones están compactificadas no es única. Existen múltiples configuraciones geométricas posibles, muchas de ellas descritas mediante variedades de Calabi-Yau, y cada configuración altera las constantes físicas efectivas que emergen en el universo macroscópico. Esto implica algo profundo. Las leyes físicas que observamos podrían no ser inevitables, sino el resultado de una configuración particular entre muchas posibles. La masa del electrón, la intensidad de la fuerza electromagnética, el valor de la constante cosmológica o incluso la estructura del espacio-tiempo dependerían de cómo estén enrolladas esas dimensiones adicionales. Cambia la geometría microscópica y cambias la física observable. A partir de los años 2000, varios investigadores comenzaron a calcular cuántas soluciones matemáticamente consistentes admite la teoría de cuerdas. El resultado fue abrumador. El número de posibles vacíos o estados fundamentales no es uno ni unos pocos, sino astronómicamente grande. Se estima que podría haber del orden de 10.500 soluciones distintas. Este número no es una exageración retórica. Surge de contar las combinaciones posibles de flujos, branas y configuraciones geométricas compatibles con la consistencia cuántica. Este conjunto gigantesco de soluciones se conoce como el paisaje de la teoría de cuerdas. Cada punto en ese paisaje corresponde a un universo potencial con un conjunto específico de leyes físicas. En algunos de esos universos, la constante cosmológica sería tan grande que la expansión impediría la formación de galaxias. En otros, la fuerza nuclear fuerte sería ligeramente diferente, y los átomos complejos no podrían existir. En la inmensa mayoría, probablemente no habría estructuras estables, ni química compleja ni vida. Aquí es donde el paisaje conecta naturalmente con la idea del multiverso. Si la teoría de cuerdas describe correctamente la estructura fundamental de la realidad y si el mecanismo cosmológico, como la inflación eterna, puede poblar distintas regiones del espacio-tiempo con diferentes soluciones del paisaje, entonces cada burbuja inflacionaria podría corresponder a un punto distinto de ese espacio de soluciones. En otras palabras, el multiverso no sería una suposición adicional, sino una consecuencia dinámica de cómo el universo explora el paisaje. Este marco también ofrece un contexto para entender el llamado problema del ajuste fino. Las constantes fundamentales parecen estar dentro de rangos extremadamente estrechos que permiten la existencia de estructuras complejas en un universo único. Esto resulta desconcertante. ¿Por qué precisamente esos valores? Pero en un paisaje con 10.500 posibilidades, ¿no sería sorprendente que al menos algunas configuraciones generen parámetros
compatibles con la vida. Nosotros observaríamos una de esas configuraciones simplemente porque solo en ellas pueden surgir observadores. Sin embargo, esta interpretación no está exenta de críticas. Algunos físicos argumentan que un paisaje tan vasto reduce el poder predictivo de la teoría. Si casi cualquier conjunto de constantes puede encontrarse en algún punto del paisaje, ¿cómo distinguimos experimentalmente si la teoría de cuerdas es correcta? El desafío es que, hasta ahora, no tenemos acceso experimental directo a las escalas de energía donde estas dimensiones adicionales o estas configuraciones podrían manifestarse. Por ello, el paisaje de la teoría de cuerdas representa tanto una oportunidad conceptual como un problema metodológico. Por un lado, ofrece un marco coherente en el que el multiverso emerge de manera natural y matemáticamente consistente. Por otro, plantea interrogantes profundos sobre la naturaleza de la explicación científica. ¿Es suficiente que una teoría sea internamente consistente y matemáticamente elegante si sus consecuencias no son directamente observables? En cualquier caso, la idea central es esta. Si la estructura fundamental del cosmos admite una multiplicidad gigantesca de configuraciones posibles, y si el mecanismo cosmológico permite que esas configuraciones se realicen físicamente en distintas regiones, entonces la existencia de múltiples universos deja de ser una especulación arbitraria y se convierte en una consecuencia plausible de la física teórica avanzada.